Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor y vamos a dar lectura el día de hoy al devocional que nos habla acerca de un breve consuelo de Jacob. Entregamos este tiempo al Señor. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tú nos instruyes cada día, Señor, y renuevas nuestras fuerzas y podemos experimentar de tu amor, de tu fidelidad, de tu cuidado y de tu protección. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Les damos la bienvenida y los saludamos a cada uno de ustedes que se están conectando también desde tempranas horas en la mañana para buscar la presencia de Dios. Dice el Señor: el que me busca me halla, porque me busca con todo su corazón. Y qué bonito que nosotros podemos empezar esta mañana también siendo dirigidos por el Señor. Y vamos a leer el día de hoy esta lectura que está en Génesis capítulo 29, versos del 1 al 14. Y qué precioso es poder también nosotros leer el devocional, el tiempo con Dios, leer la Biblia de una manera también sistemática y poder tener testimonios tan bonitos y reales de lo que Dios está hablando a nuestra vida. Empezamos con la lectura en el verso 1, dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo, ¿no? Nos detenemos aquí y vemos que Jacob había seguido su camino después de que Jacob había tenido un encuentro tan bonito con el Señor y que Dios le había dicho, ¿no?, que yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré y a tu descendencia. Dios también le había dicho a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas palabras Dios se las dijo a Jacob, ¿no? ¿Y quién era Jacob? Jacob era un hombre que fingió ser un hijo mayor, ¿no? Robó una primogenitura también, había huido de su vergüenza, ¿no?, de su hermano Esaú. Pero vemos que también Jacob, por la providencia de Dios y la misericordia de Dios que siempre, ¿no?, acompaña a aquellos hijos de Dios, ¿qué sucede? Sucede un encuentro con el Señor en Betel, ¿no?, en la cual Dios confirma su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, y ahora lo estaba haciendo con Jacob, ¿no? Algo que me impacta, y le dice Dios: es que no te dejaré hasta que yo no haga lo que he prometido, ¿no? Yo lo cumpliré, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la fidelidad de Dios acompaña a Jacob, y dice que él, cuando estaba en su camino, se fue a la tierra de los orientales, ¿no? Se fue a esta tierra que Dios le había dicho que fuera, y que su madre también le dijo para que él pueda conseguir una esposa en ese lugar. Entonces Jacob fue y dice que encontró allí un pozo, ¿no?
Entonces ve un pozo en el campo y este pozo estaba tapado por una piedra gigantesca, ¿no? En ese contexto en el cual nos narra la palabra de Dios, ¿no? La importancia del agua en ese tiempo, ¿no? Y que dice que este pozo estaba tapado porque tenían que proteger de la contaminación, de que algún animal se caiga o de cosas que se podían encontrar alrededor, ¿no? Y dice que este pozo era muy especial y en el que transitaban muchísimas personas, muchísimos pastores, los que iban, y era un lugar bastante público, ¿no? Y un lugar especial para poder preguntar, para poder indagar muchísimas cosas, ¿no? Y este tipo de encuentros se daban en estos pozos, ¿no? Pero dice que esta piedra era tan gigantesca que no se podía sacar. Y vamos al verso 3, dice, en Génesis 29:3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar, ¿no? Entonces, luego en el verso 4 dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora, ¿no? Entonces, en este tiempo nosotros podemos ver que Jacob tenía muy en claro que tenía que buscar una esposa, ¿no? Y tenía que casarse con alguien en quien su madre le había dicho, y también que Dios estaba dirigiendo ese viaje de Jacob y tenía que él casarse con una de las hijas del pueblo de Dios, ¿no? No podía casarse con otra persona extraña porque las mujeres de ese tiempo abrazaban culturas diferentes, las mujeres extranjeras eran idólatras, no hacían, ¿no?, la voluntad de Dios, y eran mujeres que obviamente no podían creer en un matrimonio, ¿no?, fuerte, y un matrimonio que dependa de Dios, ¿no? Y lo que quería Dios es que su simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y todas las generaciones puedan ser bendecidas, ¿no? Porque cuando Dios hace un pacto lo hace por generaciones y dice, en tu simiente serán benditas, ¿no? Y Dios iba a levantar naciones, iba a levantar descendencia especial de Jacob. Y qué tan importante era para Jacob ir a este lugar y buscar la familia de su padre. Es por eso que en este pozo que se encontraba muchísima gente, muchísimos pastores que iban con sus animales, ¿no?, para que los animales puedan beber el agua. Todos se tenían que reunir para destapar esta piedra tan pesada. ¿Para qué? Para que alimenten a todos los animales, ¿no? Pero podemos ver que Jacob es aquí donde en este lugar tan público hace una pregunta y dice, ¿no?, ustedes conocen a Labán, hijo de Nacor, ¿no? Y ellos le dijeron que sí, le habían conocido, ¿no? Y él se alegró bastante, Jacob se alegró bastante porque sabía que la providencia de Dios y que Dios estaba respondiendo a lo que Dios le había prometido y a lo que Dios le había hablado, ¿no? No es coincidencia. Nosotros podemos ver que Dios, ¿no?, en su soberanía, en su voluntad, no hay coincidencias para Él. Él establece tiempos, momentos, y Dios estaba tratando con la vida de Jacob.
y estaba tratando también con su carácter, pero también le estaba mostrando Dios su benevolencia y su favor, ¿no? Y es por eso que Jacob responde y dice, está bien, y ellos dijeron bien, ¿no? Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas, ¿no? Y mencionan el nombre de Raquel, que es un personaje tan importante, ¿no? Y aquí, en el verso 7 dice, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que Jacob era bastante observador, ¿no? Que en ese tiempo obviamente las ovejas que eran abrevadas a una determinada hora en la que todos los pastores tenían que venir, imagínense, pues las horas pasaban, ¿no? Y esas ovejas tenían que ser abrevadas para luego pastearlas y que coman ese pasto y que puedan engordar, tener una mejor lana, ¿no? Pero esto se había dado cuenta Jacob, porque era una persona bastante hábil, ¿no? Era una persona bastante observadora, ¿no? Así como timador que era, y como le había robado la primogenitura a su hermano, sabía lo que era importante y sabía lo que tenía valía en su vida. Él también se da cuenta, ¿no? Que en este pozo los pastores esperaban muchísimo tiempo para abrevar a sus ovejas y para luego mandarlas a pasear, y de repente las ovejas, es por eso que no estaban de repente tan nutridas, ¿no? Y qué es lo que hace. Vemos que ellos, los pastores les responden, no podemos hacer esto porque estamos esperando a que vengan todos los pastores, ¿no? Y era pues una costumbre, ¿no? Eran hábitos que se habían desarrollado en este lugar y que todos estaban acostumbrados a hacerlo de la misma manera, ¿no? Y tuvo que venir pues Jacob para cambiar la forma un poquito de estos pastores, de cómo alimentar a las ovejas, y dice que Jacob, todo osado, no quitó la piedra, la removió para que puedan tomar las ovejas agua, ¿no? Y aquí vemos una actitud un tanto osada todavía de Jacob, y entendemos que Dios estaba trabajando con el carácter de Jacob, ¿no? Porque el día de ayer hemos leído el devocional que Jacob, teniendo un padre, un abuelo que eran muy acaudalados, tenían muchas tierras y tenían muchísimas heredades, ¿no? Él había tenido que ir casi 20 a 30 días caminar solo, errante, y dormir y tener como almohada una piedra, ¿no? Imagínense un hombre que lo tenía todo y tener que ir a caminar de un lugar a otro de manera errante. En ese tiempo él experimentado, ¿no? La voz de Dios hablando a su vida y también el trato de su carácter. Y podemos ver aquí que ve la providencia de Dios, ¿no? Y él actúa de una manera bastante osada, era muy hábil, pero también pudo tener formas, ¿no? de poder actuar. ¿Por qué? Porque estaba en una tierra que no le pertenecía, ¿no? Y que no él podía sacar la piedra así porque él quería y porque él creía que era lo correcto, ¿no? Porque creo yo que cuando estamos en un lugar tenemos que respetar también a las personas que están en el entorno, ¿no? Y bueno, podemos ver que la osadía lo seguía a Jacob, y él sacó la piedra, ¿no? Y hizo que se abreven a las ovejas, ¿no? Y podemos ver que luego de esto, ¿no? Mientras dice, él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, ¿no? Y aquí hay una tercera parte, ¿no? Que nos habla de un encuentro, pues, ¿no? Con Raquel, ¿no? Una mujer, si bien es cierto, con cualidades bastante notables, porque era una mujer, imagínense, que tenía a cargo un rebaño, era una mujer bastante trabajadora, bastante diligente, una mujer bastante obediente también a los encargos que le había hecho su padre, ¿no? Y verso 10 dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel,
hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver, ¿no?, qué alegría la de Jacob cuando descubre que Raquel, ¿no?, que era una mujer muy especial, ¿no?, con muchas cualidades, ¿no?, porque aparentemente como se la veía, como ella llegaba al pozo, ¿no?, una mujer tan trabajadora, una mujer con carácter, una mujer que podía guiar todo ese rebaño, una mujer que era conocida, ¿no?, por muchos de los pastores ahí. Ella llega y le dice que sí, realmente, ¿no?, que ella era hija, ¿no?, de Labán, y que también era familiar, ¿no?, del padre de Jacob, ¿no?, y que era familiar también de Rebeca, y dice que ella corrió a darle las buenas nuevas a su padre, ¿no? Entonces, cuando dice que oyó Jacob, ¿no?, las nuevas, todas estas noticias, Jacob se alegró y dice, la besó y lloró, ¿no? Y Jacob tenía emociones tan encontradas, ¿no?, después de haber estado caminando errante durante muchísimo tiempo, haber estado solo, haber tenido un encuentro con Dios en Betel, y que Dios le había dicho que nunca lo iba a dejar, que iba a estar para fortalecerlo, que Dios había hecho un pacto con su padre, con su abuelo, ¿no? Y entonces él ve y dice, no, realmente, ¿no?, Dios está conmigo, y en todo ese agradecimiento, todo ese desborde de gratitud y emociones, ¿no?, él besa y llora, ¿no?, ante Raquel, ¿no? Y justamente ahí inmediatamente ella corre a avisar a su padre, ¿no? Y contó a Labán, dice, todas estas cosas, ¿no? Y dice que Labán, que hizo, ciertamente le dijo, no eres carne, eres de mi sangre, ¿no? Le dijo, hueso mío y carne mía eres, ¿no? Y estuvo con él durante un mes, ¿no? Entonces vemos que frente a todo ese tiempo que le habían dado, ¿no?, errante Jacob, ve un consuelo, porque ve una señal en la que Dios estaba presente en medio de toda esa situación que le estaba pasando, en medio que él estaba fugitivo, huyendo de una vergüenza, ¿no?, que había fingido ser el hijo mayor, ¿no? Pero él había sido impactado por la presencia de Dios en Betel, ¿no? Él tuvo un encuentro con el Señor, y podemos ver que como consecuencia de todo esto, él ve la providencia de Dios y cómo Dios tiene tanta misericordia, que Dios le da señales de que su favor, su amor, su protección, su cuidado estaba con Jacob, ¿no? Y es en este tiempo que Dios también habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿no? Él nos demanda en este tiempo también que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, pero ciertamente que no se aparte de nosotros su palabra, ¿no?, sino que la meditemos de día y de noche, ¿no?, para que hagamos conforme a lo que en su palabra está escrito. Y dice, así prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien, ¿no? Algo que yo puedo tomar de esta lectura es que Dios muchas veces se olvida de las cosas que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿No? Nos muestra su providencia, nos da nuevas oportunidades, ¿no? Y podemos ver que el sol sale cada mañana y podemos decir, realmente Dios, tú estás conmigo para fortalecerme y para decirme que estoy en el camino correcto, ¿no? Que si estoy contigo, Señor,
yo todo lo puedo en ti que me fortaleces, ¿no? Y podemos ver que el Señor ha comenzado la buena obra en nosotros, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Jacob tuvo que cambiar en muchas áreas de su vida. Jacob fue tratado por el Señor, y vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos cómo Dios va tratando también con su vida, con su carácter, con sus actitudes, con su temperamento, pero todo obedece a un plan de Dios, ¿no? Y a nosotros mismos también, cuántas veces, ¿no?, Dios está tratando con nosotros, ¿no?, con nuestros corazones, con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, ¿no? Y creo yo que a la verdad todos corremos, ¿no?, dice en un estadio, ¿no?, pero corre de tal manera, ¿no?, que obtengas ese supremo llamamiento, ¿no? Y que nos despojemos de todo peso, porque sabemos que solo aquellos que se despojan de todo ese peso van a llegar, ¿no?, a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros somos saetas, ¿no?, que hemos sido lanzadas. Somos saetas lanzadas en manos del valiente, ¿no? Y que cada uno de nosotros vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, ¿no? Les animamos a que ustedes puedan seguir escuchando cada día los devocionales, porque es como una película, ¿no?, que leemos cada día nosotros, y que podemos entender que Dios nos está hablando, y que estamos viviendo muchas veces situaciones muy similares a las que ha vivido Jacob, lo vivieron Isaac, ¿no? Y en este tiempo poder ir al Señor, tener un encuentro con Él y decirle: Señor, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Quiero que tú, Señor, estés aquí, Señor, en el centro de mi vida, y Señor, yo quiero edificar mi vida, Señor, en función a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver las señales que Dios también nos va a ir enviando, si estamos en obediencia y si estamos también en humildad, dejándonos ser tratados por el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este mensaje. Tú tocas nuestros corazones, Dios. Gracias porque, Señor, a través de esta palabra sabemos que tú tienes un plan para nosotros, Señor, y plan para nuestra familia también, Dios. Tú eres un Dios de generaciones, lo afirmas en tu palabra, Señor. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de las generaciones, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a ser personas sabias, entendidas, que busquemos tu palabra. Y, Señor, que la atesoremos y la guardemos y que la obedezcamos, Dios. Porque así nos irá bien, Señor, y nuestro camino será prosperado, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, Dios, a tomar buenas decisiones y a tener, Señor, esa humildad, Señor, de poder seguirte a ti y decirte y consultarte todo lo que debemos hacer, Señor. Gracias porque aún en tiempos de desierto, Señor, de dolor, de clamor, tú has hablado a nuestros corazones. Son tiempos tan especiales en los que podemos experimentar tu presencia, tu fidelidad con nosotros. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.